Bueno, vamos a hablar de meningitis. Meningitis es muy importante en pediatría, muy importante. Hay que tener en cuenta no solo la clínica, sino los valores del líquido cefalorraquídeo para poder determinar la clasificación meningia en función de su etiología, además de poder entender a partir de ella cuál sería su tratamiento. Nosotros hablamos de la definición, conocemos la definición de meningitis, que es la inflamación de las meninges de origen infeccioso, puede ser viral, micótico, bacteriano, parasitario inclusive, con compromiso de las leptomeninges aracnoide y pía madre. Esto es una definición que en realidad ayuda a comprender nada más, pero que no hace a las preguntas de examen de meningitis, ya que van a estar abordadas directamente a la presentación del caso clínico con la evaluación o con la valoración de la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Lo que nosotros sabemos es que la infección aguda del sistema nervioso central es la causa más frecuente de fiebre asociada a signos y síntomas neurológicos en los niños. Esto puede terminar realizando o produciendo una convulsión febril por compromiso central, eso lo van a ver en neuro, pero sí tener en cuenta justamente que dentro de la infección del sistema nervioso central es la causa más frecuente de fiebre asociada a signos y síntomas neurológicos. Cuando nosotros hablamos de etiología, pusimos una placa para diferenciar el grupo etario. Habíamos hablado de sepsis neonatal, tener en cuenta que cualquier tipo de infección que involucre a un neonato esté ubicada en el lugar donde esté, los gérmenes implicados iban a ser los mismos. Primero pensábamos en el Streptococcus galactiae grupo B, después el Escherichia coli y luego la listeria, mencionando que la listeria era un agente bastante poco frecuente, aislado en neonatología, y ustedes van a ver que en el recorrido de todo el curso probablemente lo asocian a la tercera edad o eventualmente a inmunocomprometidos. Pero en esta placa pusimos también Staphylococcus aureus porque puede ser un agente infeccioso productor de infección sistémica y meningia en los neonatos. En cambio, cuando hablamos de pacientes mayores de 30 días, lo que sí tenemos que diferenciar en este momento y a partir de la aplicación de la vacuna neumococo como plan obligatorio, nosotros sabíamos que la causa más frecuente de meningitis era anteriormente la vacuna neumococo. Hoy la causa más frecuente, por una diferencia escasa, porque la implementación de la vacuna es reciente, es el meningococo. Es decir, que si yo tengo que pensar cuál es la causa bacteriana más frecuente de meningitis, es el meningococo. Siempre pienso que los agentes que tengo la posibilidad de estar inmunizados no pueden ser los más frecuentes para producir una infección. Entonces, si nosotros podemos asociar este concepto con todo lo que vamos a aprender en vacunas, entendemos que todas las vacunas aplicadas tienen su indicación precisamente para reducir la frecuencia de la infección. Entonces, cada vez que yo abordo una pregunta, tengo que reconocer si ese agente dentro de las opciones tiene vacuna. Si tiene vacuna, ese agente no puede ser el principal o el más frecuente para dar una infección, porque se supone que el niño debiera estar protegido. Entonces, en el tercer lugar están Haemophilus influenza, sabiendo también que este entra dentro de la vacunación obligatoria. Lo que no está es el influenza no B, que corresponde a una cepa que no se incluye en la vacuna. Dentro de la clínica, la meningitis, vamos a diferenciar la clínica en lactantes de la clínica en niños. ¿Por qué? Porque son diferentes, claramente. El niño no habla, el lactante no habla, entonces no tiene posibilidad de mencionar si le duele o no le duele la cabeza, con lo cual se va a presentar. Claramente todos tienen fiebre, ¿verdad? Pero lo que vamos a evidenciar en el lactante es que el chico no quiere alimentarse, tiene rechazo al alimento, presenta vómitos, irritabilidad, no se lo ve bien, no luce sano, luce más bien enfermo, puede tener fontanela bombé, que esto implica también la inflamación meningia, y también el paciente puede presentar con convulsiones, se puede presentar con convulsiones. O sea que es importante tener en cuenta que los lactantes definidos hasta los 2 años, que son chicos que no son habladores, estos pacientes deben poder reconocer el médico clínicamente cuáles son los síntomas y signos característicos de la meningitis. En cambio, en un niño más grande que puede dar lugar a la palabra, también puede manifestar que le duele mucho la cabeza, que le molesta la luz, es decir, la fotofobia, también puede tener vómitos por hipertensión endocraniana, irritabilidad, alteración de la conciencia, rigidez de nuca, y aparecen los signos en este grupo etario como positivos el Kernin y el Brudzinski. En un niño mayor puede haber un compromiso grave que puede dar lugar también al coma, ataxia, signos neurológicos focales, comprometerlo claramente, bueno, hasta poder desencadenar la muerte en función de cuál sería el agente infeccioso. Cuando nosotros vemos la placa de las características del líquido cefalorraquídeo, por ahí hay algunas cosas que vamos a tener que recordar de memoria, pero lo que nosotros solemos decir es que hay poder utilizar algún tipo de razonamiento para que me haga apelar rápidamente a la memoria algunos conceptos que me diferencien uno del otro. Ya dijimos que cuando hablábamos de sepsis neonatal teníamos que poder reconocer los valores diferentes del líquido cefalorraquídeo normal en el neonato y los valores del líquido cefalorraquídeo normal en un niño mayor. Acá tenemos los valores de corte, la presión habitualmente no es un dato que se nos dé, se nos va a dar los leucocitos, menor de 5 como dato normal, entre 20 y 45 las proteínas y la glucosa el 75% de la glucemia. A diferencia de el líquido cefalorraquídeo neonatal que está en la placa siguiente y que en realidad vamos a volver a la placa anterior para reconocer de ahí en más lo patológico. Entonces, en la placa siguiente donde mencionamos el líquido cefalorraquídeo neonatal, lo que estamos viendo es que hay una diferencia en la cuantificación de leucocitos, que es hasta 20, que puede haber polimorfos nucleares hasta 65, que las proteínas pueden alcanzar valores hasta 150 y que la glucosa puede ser el 60% de lo normal. Volviendo al cuadro, lo que vamos a diferenciar es que a partir de un cuadro clínico donde se nos mencionen las características de un paciente que puede hacernos sospechar que tiene meningitis, vamos a tener que enfrentarnos con la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Si nosotros tenemos un líquido cefalorraquídeo producto de una infección bacteriana, sabemos claramente que va a haber una alta
respuesta infecciosa con la liberación de polimorfos nucleares, por eso vemos entre 100 y 10.000 a predominio de polimorfos nucleares, ¿sí? Como respuesta inmunológica, que las proteínas pueden estar elevadas, pero nunca van a estar tan elevadas como la característica del líquido cefalorraquídeo de la meningitis tuberculosa, nunca. Es decir, que lo más distintivo del cuadro con respecto a las proteínas es que la meningitis tuberculosa tiene tan alta las proteínas que puede hacer un velo de novia en el tubo una vez extraído el líquido cefalorraquídeo por diferencias de sedimentación. Las proteínas casi que se ven macroscópicamente en la meningitis tuberculosa. Volviendo a la meningitis bacteriana, entonces lo que sabemos es que hay una respuesta de polimorfos nucleares, que las proteínas van a estar altas, que la glucosa va a estar consumida, claramente las proteínas aumentan y la glucosa disminuye en función del agente etiológico bacteriano, precisamente. Y que si uno tuviera que diferenciar una meningitis viral de una bacteriana, la viral lo que tiene predominantemente es que no hay tanto consumo de glucosa, no se elevan tanto las proteínas, puede haber valores entre 50 y 200, está muy cercano al valor normal. Lo que sucede con la liberación celular es que en un primer momento puede haber liberación de polimorfos nucleares y después aparecen los mononucleares, o sea que depende del momento donde nosotros obtengamos el líquido cefalorraquídeo vamos a ver el viraje de celular. Pero es importante que cuando hay un cuadro clínico con un agente etiológico que uno sospecha viral, y por ejemplo de estos el herpes clínicamente aparece como una convulsión focal predominantemente. Si uno tuviese la posibilidad de evaluar una tomografía vería un compromiso temporal, eso puede estar anunciado también en la pregunta, y lo característico es que va a haber una presencia de eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo bastante mayor y característica de la infección viral por herpes, no de la infección viral en general, sino de la infección viral por herpes. Es decir, que lo característico de las infecciones virales en general es que no consumen tanto la glucosa, no aumenta tanto las proteínas, puede haber dos tiempos de producción celular, primero polimorfos y después monomorfo nuclear, pero específicamente el herpes da lugar a la presencia de eritrocitos mucho mayor que respecto a otros gérmenes. Y de la meningitis micótica probablemente en pediatría no vean casos clínicos, los van a ver en clínica seguramente, inmunocomprometidos, pero bueno, hay una diferencia, los leucocitos también, a predominio linfocitario, de la misma manera que lo hay para la meningitis tuberculosa. Es decir, que si yo tengo que recordar este cuadro, tengo que recordar cuáles son las diferencias claras entre meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. La tuberculosa tiene una cantidad de proteínas que no tiene ninguna otra. La respuesta celular a predominio polimorfo de la meningitis bacteriana es muy característica y no da cuenta a ninguna otra, porque la respuesta celular de la meningitis tuberculosa es relacionada al predominio linfomonocitario. Y la meningitis viral es tiene características de líquido cefalorraquídeo muy similar a lo normal, desde el punto de corte hacia arriba, muy cercanos, y específicamente la infección herpética puede dar lugar a la presencia de eritrocitos. Vamos al tratamiento de la meningitis. Para el tratamiento de la meningitis, cualquier edad va a recibir cefalosporina de tercera. Cualquier edad. Lo que vamos a dividir en edad es con qué asociamos la cefalosporina de tercera. En menores de 2 meses y mayores de 1 mes, con cefalosporina de tercera es suficiente. Sabíamos que no podíamos utilizar esa extracción en la población neonatal. Si tenemos un paciente con meningitis en la población neonatal, le aplicábamos un segundo antibiótico, que podía ser la ampicilina, precisamente para cubrir a la listeria. Sabíamos también que la listeria es un agente muy infrecuente, pero para saber si eventualmente la pregunta está en relación a pensar como posible agente infeccioso la listeria, bueno, teníamos que asociar con ampicilina. En pacientes mayores de 2 meses y hasta 12 años, además de la cefalosporina de tercera, el Nelson habla de agregarle vancomicina. En nuestra población, en Argentina, habitualmente se utiliza un solo antibiótico, o cefotaxima o ceftraxona. Pero reconozcan que el Nelson, como bibliografía oficial, menciona la asociación con vancomicina. También cuando uno habla del tratamiento antibiótico, debería asociar al tratamiento antibiótico el tratamiento corticoide. El tratamiento corticoide en realidad se postula para reducir las complicaciones posibles que, en el caso de determinados agentes, van a ser complicaciones a largo plazo que van a determinar la posibilidad de hipoacusia neurosensorial. Para reducir el riesgo de la hipoacusia neurosensorial se aplica dexametasona. Lo que sí se sabe es que esta eficacia solo está demostrada para la Haemophilus, para el agente Haemophilus influenza. No está demostrada para el neumococo ni para el meningo. Lo que pasa que inicialmente el paciente se presenta clínicamente, uno no sabe cuál es la etiología, entonces ante la duda lo que hace es dar el tratamiento, primero sacar los cultivos, si no está descompensado hemodinámicamente realizar punción lumbar, y luego darle el antibiótico adecuado y la dosis de dexametasona por 48 horas, en realidad se da a 0,15 miligramos kilodosis cada 6 horas, que sería 0,6 miligramos kilodía por 48 horas. Entonces recuerden que solo está comprobada la eficacia para reducir el riesgo de hipoacusia neurosensorial por Haemophilus. Ahora, si uno tuviese que hacer una pregunta en relación a cuál es el agente productor más frecuentemente de la complicación de la hipoacusia neurosensorial, este es el neumococo, ¿sí? Pero para el neumococo, la incorporación del corticoide no tendría la misma eficacia que lo tiene para el Haemophilus. Entonces, recordar en la meningitis, sobre todo en la meningococcemia como recordatorio, fiebre, petequia y púrpuras, más shock séptico, es meningococcemia hasta que no se demuestre lo contrario. Ustedes van a tener muchos enunciados donde se presenten chicos con púrpuras porque son presentaciones habituales en pediatría. Pero para pensar en una meningococcemia, el chico tiene que estar comprometido. Tiene que tener la púrpura, la fiebre y el compromiso del estado general asociado o no, eventualmente, a un compromiso meningio también, ¿sí? Pero la meningococcemia se define como fiebre, petequia y púrpura y shock séptico.
Muy bien, vamos a las complicaciones agudas de la meningitis. Esto también es importante para tenerlo en cuenta en un enunciado. Las complicaciones agudas pueden ser las convulsiones, son las complicaciones que se presentan en un paciente durante la internación. El aumento de la presión intracraneal, la parálisis de los nervios craneales, la herniación cerebral o eventualmente el CIHAD, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto lo van a ver en varias preguntas de Choice como ejercicio, ya que el paciente se presenta internado, tratado por una meningitis y al día 2, 3 o 4 de tratamiento comienza con oliguria, aumento de peso, uno lo valora y lo primero que tiene que sospechar si hay un paciente que tiene oliguria, aumento de peso tratado por meningitis es el CIHAD. Las características del CIHAD va a ser que el paciente puede tener hipertensión, además de la oliguria, y puede aparecer la hiponatremia como dilucional. Entonces es importante el dato de o el sodio en sangre, o el sodio en orina, o la osmolaridad urinaria, o la presión arterial, pero básicamente, clínicamente, se debe sospechar a partir de un chico en tratamiento con antibióticos por una meningitis que aumenta de peso y disminuye la diuresis. Las secuelas neurológicas más frecuentes y más tardías van a ser la hipoacusia neurosensorial, la sordera. Por eso que un paciente que ha tenido meningitis dependerá también del agente infeccioso aislado para poder hacer los controles posteriores. Puede haber otras menos frecuentes como la trombosis arterial, empiema subdural, convulsiones, hidrocefalia, etc. Lo que también tenemos que tener en claro es que la Haemophilus influenza, como agente etiológico posible, no deja inmunidad de menores de 2 años, a pesar de que haya tenido enfermedad invasiva. Vamos a hablar de profilaxis de meningitis. Acá vamos a recordar de vuelta la técnica anterior, que cuando tenemos que recordar dos conceptos similares, vamos a ir al más importante o al más frecuentemente tomado. Si nosotros tenemos la posibilidad de realizar profilaxis para dos agentes infecciosos, uno por el meningococo y otro por el Haemophilus influenza, teniendo en cuenta que la Haemophilus influenza tiene vacuna, nos vamos a detener en la profilaxis de meningitis. Entonces, la posibilidad de la pregunta va a estar relacionada a que usted recibe en su consultorio a una madre preocupada porque se enteró que en la escuela un compañero de curso ha tenido meningitis. ¿Qué hace? Primero tenemos que saber, antes de tomar cualquier conducta, si esa meningitis es de causa infecciosa bacteriana, porque las causas más frecuentes de meningitis son virales. Entonces, ante la posibilidad de saber el agente etiológico, sabemos que tenemos que intervenir solo si, con una medida profiláctica, solo si el agente etiológico es meningococo o Haemophilus. Teniendo en cuenta la posibilidad de que el chico esté cubierto por las vacunas frente al Haemophilus, recordaremos precisamente la del meningococo. Y hay que poder definir cuál es el tiempo de contacto de un paciente con otro que ha tenido meningitis por meningococo para poder indicar adecuadamente la profilaxis. Entonces, recuerdo que la definición de contacto es convivientes o contactos cercanos más de 5 horas diarias durante 5 días previos a la internación. Esa es la principal definición de contacto. Después están los contactos expuestos de la familia, guarderías o colegios, contactos con secreciones orales directas, es decir, que una pareja de novios, una mamá con un bebito muy cercano, un bebito que tome la teta o una familia que por ahí se bese, digamos, en la boca, que esté muy cercano también, eso es directamente por secreciones orales. El personal médico solo si ha tenido que realizar maniobras de reanimación. Entonces, teniendo bien en claro cuál es la definición de contacto, nos introducimos al concepto de cuál sería la profilaxis. La profilaxis se hace con rifampicina 10 miligramos kilo dosis, son 2 dosis, es decir que 20 miligramos kilo día por 48 horas, ¿sí? 20 miligramos kilo día en 2 dosis, 10 miligramos kilo dosis cada 12 horas por 48 horas o 20 miligramos kilo día por 48 horas. En neonatos se utiliza la mitad de la dosis a 5 miligramos y en embarazada, que no se puede utilizar la rifampicina, se utiliza el ceftriaxona. La próxima placa lo que muestra es Haemophilus influenza. Consideren simplemente la diferencia teniendo en cuenta la definición de contacto y lo que mencionábamos antes, que lo más relevante es sí o sí saber definir contacto de meningococcemia, es que acá en vez de 2 días son 4 días de profilaxis.